La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros. Hoy es la solemnidad dedicada a San José, el esposo de la Virgen María. Es una misa siendo solemnidad que tiene dos lecturas previas al Evangelio. Hoy quisiera comentar con ustedes la segunda, que está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Por el motivo de la solemnidad, pues dejamos a un lado la que sería la lectura propia del martes de la quinta semana de Cuaresma, que estaría en línea con las otras que vamos a meditar, y nos acercamos a lecturas que apuntan hacia el rol, el testimonio, la misión que tuvo San José en la historia de la salvación. Vamos a leer de la carta de San Pablo a los romanos en el capítulo 4, los versículos 13, luego 16 y 18 y finalmente 22. Hermanos, la promesa que Dios hizo a Abraham y a sus descendientes de que ellos heredarían el mundo no dependía de la observancia de la ley, sino de la justificación obtenida mediante la fe. En esta forma, por medio de la fe que es gratuita, queda asegurada la promesa para todos sus descendientes, no solo para aquellos que cumplen la ley, sino también para todos los que tienen la fe de Abraham. Entonces, Él es Padre de todos nosotros, como dice la Escritura. Te he constituido Padre de todos los pueblos. Así pues, Abraham es nuestro Padre delante de aquel Dios en quien creyó y que da la vida a los muertos y llama a la existencia a las cosas que todavía no existen. Él, esperando contra toda esperanza, creyó que habría de ser padre de muchos pueblos, conforme a lo que Dios le había prometido. Así de numerosa será tu descendencia. Por eso Dios le acreditó esta fe como justicia. Palabra de Dios. Es importante poner en contexto de la carta de Pablo a los romanos la lectura que acabamos de escuchar. Desde luego el vínculo es el identificar la genealogía, el linaje del Señor Jesús con la persona de San José, descendiente de Abraham, heredero de las promesas de Dios no solamente a Abraham, sino a David, estas promesas mesiánicas, pero sobre todo subrayar qué es lo que Dios reconoce, o podríamos decir lo que le permite a Dios actuar en nuestras vidas, qué es lo que describe Pablo como fe. El contexto de la carta de Pablo a los romanos, ya hemos comentado en otras ocasiones, es la única carta de Pablo que no escribe a una comunidad que conozca. No conoce a la comunidad de Roma, no fue fundada por él, pero él está camino de Roma. Y entonces quiere presentarse a esta comunidad, escribe esta carta que es la más larga de él que conocemos. Algunos autores le dicen el Evangelio de Pablo, porque les transmite a esa comunidad de Roma lo que él enseña, en qué consiste su buena noticia, es decir, la buena noticia de Jesús actuante en su vida y que es la que transmite a las comunidades que ha ido fundando. Los primeros capítulos comparan dos maneras o dos pretensiones de acercarse a Dios. La primera, la del judaísmo piadoso de su época, y seguramente que él está pensando en sus correligionarios fariseos, él era fariseo. Esta pretensión que es la observancia de la ley, la observancia cuidadosa, podríamos decir, pues casi obsesiva, exhaustiva, de los 603 mandamientos que en la tradición y en la práctica farisaica de la época aseguraban que la persona fuera fiel ante Dios, el Señor, por lo tanto, se lo reconociera y pues les mantuviera las promesas de la alianza. En la conversión, en su conversión al encuentro con el Señor Jesús y en la vida que después fue desarrollando como su apóstol, Pablo subraya que lo fundamental no es esa observancia de la ley, no quiere decir que la ley en sí misma sea negativa, pero Pablo transmite que cuando no se da el paso a la fe, cuando la gente pone como sentido de su búsqueda de Dios esta observancia de preceptos, no van a llegar a la meta que buscan, básicamente la salvación. La salvación que viene de permitirle a Dios
en Cristo, sanarnos de nuestras heridas, de nuestra dureza de corazón, poder experimentar humanamente el amor incondicional de Dios que viene a nosotras y nosotros y que a través de ese abrazo de amor sana nuestras heridas, nos restituye la sensibilidad para poder amar, y en la construcción de esas relaciones de amor con Dios, con las demás personas y con nosotras y nosotros, pues encontrar la salvación, que es precisamente esa comunión de amor. Entonces, en esos primeros capítulos, Pablo subraya que esa visión farisaica de que la ley es la que salva, en el fondo es un obstáculo para alcanzar la verdadera salvación. Y la compara también con otro camino que él presenta como erróneo, que es el de la filosofía, ¿no? Él lo describe como el camino de los griegos. A veces las Biblias traducen paganos o del paganismo o de los sabios paganos. Básicamente es la metodología propia de la dialéctica de aquella época, de la filosofía griega, que pretendía acercarse al misterio del Dios trascendente, del Dios infinito, meramente a través de la mente, a través del análisis, a través de la racionalidad. Frente a estas dos, Pablo subraya que el verdadero camino para acercarse a Dios y en ese acercamiento ver nuestras vidas transformadas para bien y capacitadas para ser parte de esta comunión. Recordemos que a Pablo le debemos aquella imagen tan bella del cuerpo, ¿no? Cristo como la cabeza, todas y todos siendo parte de este cuerpo vivo. Lo que nos permite acercarnos a ese cuerpo no es ni la observancia de la ley, esta visión rigorista, juridicista, etcétera, con la cual nos ganamos la anuencia, la aceptación de Dios, ni tampoco esta visión intelectualista que pretende que el conocimiento humano tiene la capacidad en sí mismo para alcanzar el misterio. Desde luego la pretensión de definirlo, de ponerle fin. Frente a esto, Pablo invita a acercarse a Jesús, y él lo dice varias veces en sus cartas, y Jesús crucificado, es decir, un Dios que ama hasta el absurdo de entregar su vida por nosotras y nosotros en nuestro estado, no porque ya somos perfectos o perfectas o porque ya tenemos una trayectoria de integración, sino porque precisamente ese amor incondicional de Dios es el único que puede cambiar nuestra vida. Aparece en la lectura de hoy, está redondeando su primera argumentación, y en particular subrayando que lo que Dios le toma en cuenta a Abraham no es la práctica de la ley, porque además como tal la ley no existía, esa llegó a través de Moisés muchos siglos después, sino que lo que hace que Abraham encontrara la verdadera vida, la pudiese seguir y la transmitiera a sus hijos, es esto que hablamos como fe. Básicamente confianza en Dios, pero no una confianza irracional, absurda, sino una confianza que se va construyendo en la propia relación con Dios. Un interlocutor que se muestra fidedigno, que se muestra vinculado, interesado, con un compromiso con su pueblo, en este caso con su hijo, con Abraham, y eso que le pide Dios que le transmita a Abraham a sus descendientes. Aparece la palabra justificación. Aquí hay que interpretarla no en el sentido de poner palomita por el actuar moral o ético de una persona, que desde luego que también lo implica, sino sobre todo la capacidad que la relación con Dios desde la fe, creer y saber que Dios es fidedigno y creer que nos va a ir acompañando hacia la meta que buscamos, ese intercambio con Dios nos va ajustando, nos va sanando y va permitiendo que aparezca en nosotras y nosotros pues nuestra vocación de ser hijos e hijas de Dios, ser imagen de Dios. Y eso es lo que celebra la solemnidad de este día, porque en José vemos a un ser humano que abre su corazón a Dios con docilidad, y el Señor lo conduce, le muestra su identidad y vocación y lo apoya a vivir la plenitud. Que sepamos escuchar también del Señor esto mismo para la vida de cada una y cada uno de nosotros. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8:45 de la mañana por radioiberoleon.com, a través de nuestra app gratuita para iOS y Android o por Spotify. Esta es una producción de Radio Ibero León en colaboración con el ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara.